La mayoría de las personas se rompen antes de que la vida realmente las pruebe. No porque el destino sea inherentemente cruel, o el universo conspire en su contra, sino porque sus mentes son demasiado blandas, demasiado permeables a la tormenta exterior. Han permitido que el ruido del mundo silencie su voz interior, que las opiniones ajenas se conviertan en su propia verdad y que el miedo, ese fantasma insaciable, dicte cada uno de sus movimientos. Se convierten en marionetas de sus propias emociones, reaccionando impulsivamente al dolor, a la ofensa y a la incertidumbre. Y cuando la presión real llega, cuando la vida finalmente les presenta una prueba digna de su potencial, no tienen una estructura interna que los sostenga. Se derrumban como un castillo de naipes, no por la fuerza del viento, sino por la fragilidad de su construcción. Pero Maquiavelo entendió algo que pocos comprenden, una verdad fundamental sobre la naturaleza del poder que trasciende la política y se adentra en el dominio de la psique. Él decía, tu mente es tu trono, es el centro de mando, la ciudadela desde la cual observas, planificas y actúas sobre el mundo. Si no eres tú quien se sienta en ese trono, con firmeza y autoridad, ten por seguro que alguien más lo hará. Las fuerzas externas, las expectativas de la sociedad, la manipulación de otros, las corrientes de opinión, se apresurarán a ocupar ese vacío de poder. Gobernarán tu reino interior por ti, y ni siquiera te darás cuenta de que te has convertido en un vasallo dentro de tu propio imperio. La mente más fuerte, la que verdaderamente ejerce poder, no es la más bondadosa ni la más optimista, sino la más controlada. Controlar la mente es gobernar la realidad, no en un sentido místico o mágico, sino en el sentido más práctico y brutalmente efectivo que existe. La realidad objetiva, los eventos, las personas, las circunstancias, es inalterable. La lluvia caerá, la gente te traicionará, los planes fracasarán. Estos son hechos del mundo, tan impersonales como la gravedad. Sin embargo, la percepción de esa realidad, el significado que le atribuyes, el impacto emocional que permites que tenga sobre ti. Y lo más importante, la respuesta que eliges dar, todo eso reside exclusivamente dentro del dominio de tu mente. Quien controla su percepción, controla su experiencia. Donde una mente débil ve un muro insuperable, una mente entrenada ve un desafío estratégico. Donde una mente blanda siente una herida personal, una mente gobernada siente un dato, información valiosa para la siguiente jugada. No se trata de negar la emoción, sino de someterla a la voluntad. Es la diferencia entre ser la ola que se estrella sin rumbo contra las rocas y ser el capitán que utiliza el viento y las mareas, por más violentas que sean, para dirigir su barco hacia el puerto deseado. Tu realidad no es lo que te sucede, es lo que decides hacer con lo que te sucede. Y esa decisión nace y muere en el trono de tu mente. Así que pregúntate, ¿controlas tu mente o el mundo la controla por ti? Porque quien gobierna su mente, gobierna su destino. Y este es el primer paso en ese camino. Aquí comienza el origen del poder mental. El poder no vive en la verdad, sino en la percepción. La realidad no es lo que sucede, sino lo que se cuenta. Quien controla la historia, controla el presente y domina el futuro. Si no narras tu propia vida, otros escribirán tu derrota. El mundo no recompensa el esfuerzo silencioso, sino la victoria proclamada. No importa cuánto luches, sino cómo se percibe tu lucha. El héroe no es quien más sufre, sino quien mejor relata su sacrificio. Tu historia es tu arma más letal. Afílala, o será usada en tu contra. No detalles tus fracasos, transforma tus cicatrices en medallas. Cada obstáculo superado es un capítulo de tu leyenda, no una confesión de debilidad. El que se lamenta, inspira lástima. El que narra su superación, inspira admiración. No justifiques tus caídas. Úsalas como el cimiento de tu fortaleza. Deja que los hechos hablen, pero asegúrate de ser tú quien les da voz. Una victoria sin relato es un eco perdido en el viento. Un triunfo bien contado resuena a través de la eternidad. El que enmarca los acontecimientos define su significado. En un mundo saturado de información, la narrativa clara es poder absoluto. No necesitas gritar más fuerte, sino contar una historia mejor. El líder no impone su visión,
la convierte en el anhelo de todos. Porque el que domina el relato moldea la mente de las masas. La percepción no se basa en lo que es, sino en lo que parece ser. La verdad es un lienzo en blanco. La narrativa es el pincel que le da forma y color. No basta con ser competente, debes proyectar maestría. No basta con ser fuerte, debes ser percibido como invencible. El control no se ejerce con la fuerza bruta, sino con la sutileza de una historia bien contada. Quien define los términos del debate, gana antes de que comience. Quien establece el marco de la conversación, guía a los demás hacia sus propias conclusiones. La narrativa es el campo de batalla invisible donde se ganan las guerras más importantes. No permitas que otros te definan. No dejes que sus palabras se conviertan en tu realidad. Toma la pluma y escribe tu propia epopeya. El silencio es para los observadores, la narración para los protagonistas. El poder no reside en los hechos objetivos, sino en la interpretación subjetiva que se impone. Una mentira repetida con convicción se convierte en la verdad del pueblo. Una verdad sin un narrador apasionado se desvanece en la duda. Controla las emociones de tu audiencia y controlarás sus decisiones. La apariencia domina sobre la verdad. No se sigue al más honesto, sino al que inspira más confianza. La confianza no nace de la transparencia, sino de una coherencia narrativa impecable. Construye un personaje, una leyenda, y sé fiel a ella hasta el final. Tu pasado no es una cadena que te ata, sino arcilla que puedes moldear. Selecciona los eventos, enfatiza las victorias, minimiza las derrotas. Conviértete en el curador de tu propia memoria. La gente no recordará los hechos, recordará la historia que les hiciste sentir. En el teatro del poder, cada uno elige su papel. Puedes ser el extra olvidado en el fondo del escenario o el actor principal cuyo nombre perdura. La diferencia no está en el talento, sino en la audacia para reclamar el foco. Y el foco sigue siempre a la historia más cautivadora. Controlar cómo te ven es controlar la realidad. La percepción de los demás es el espejo en el que tu poder se refleja y crece. Si proyectas duda, cosecharás desconfianza. Si proyectas certeza, atraerás seguidores. No eres lo que eres lo que demuestras ser. No te limites a vivir tu vida. Diséñala, nárrala y proyéctala. Cada acción, cada palabra, cada silencio debe servir a la historia que estás construyendo. El mundo es un escenario, y aquellos que entienden el guión son los que dirigen la obra. El resto son meros espectadores, consumiendo la realidad que otros han creado para ellos. Afirmación: yo controlo mi imagen. ¿Alguna vez te has sentido como una marioneta? Como si alguien tirara de tus hilos emocionales y tú simplemente bailaras a su son. Bueno, no estás solo. Hoy, en la tercera parte de nuestra serie, vamos a desvelar el arma más usada para manipularte, tus propias emociones. Prepárate para aprender a desapegarte de ellas, no para volverte frío, sino para convertirte en el verdadero dueño de tu vida. Vamos a empezar con una verdad que puede ser un poco dura de tragar. Cada vez que reaccionas de forma impulsiva, estás entregando un mapa detallado de tus debilidades. Imagina que estás jugando una partida de póker. Si cada vez que tienes una buena mano sonríes de oreja a oreja, y cada vez que tienes una mala frunces el ceño, ¿cuánto tiempo crees que tardarán los demás en leerte y llevarse todo tu dinero? En la vida es exactamente igual. Reaccionar es mostrar tus cartas. El sabio, en cambio, observa. Analiza la jugada, mantiene la cara de póker y solo actúa cuando es el momento preciso. No se deja llevar por el primer impulso, por esa oleada de ira, de alegría o de miedo. Primero entiende el tablero y luego mueve su pieza. Este es el primer paso para dejar de ser predecible. Mucha gente confunde el desapego emocional con ser una persona fría, distante o sin sentimientos. Nada más lejos de la realidad. El desapego no es frialdad, es dominio propio. Es la capacidad de sentir la emoción, sentir la rabia, la tristeza, la euforia, pero no permitir que esa emoción tome el control del volante. Piensa en un capitán de barco en medio de una tormenta. El capitán siente el miedo, siente la presión de las olas gigantes y el viento huracanado, pero no se pone a gritar y a correr en círculos. Mantiene la calma, se aferra al timón y dirige el barco con mano firme,
hasta que pasa la tormenta. Eso es el desapego. Es reconocer la tormenta interna sin dejar que te hunda el barco. Es decir, hola ira, te veo. Hola tristeza, te siento. Pero aquí quien manda soy yo. Incluso un personaje tan controvertido como Maquiavelo, hace más de 500 años, ya lo tenía clarísimo. En su famoso libro, El Príncipe, nos enseña que la previsibilidad es una vulnerabilidad mortal. Si tus enemigos saben cómo vas a reaccionar ante una provocación, te provocarán una y otra vez para llevarte justo a donde quieren. Saben que si te insultan, explotarás. Saben que si te halagan, te ablandarás. Ser predecible es entregarle el poder a los demás. Quien puede anticipar tus movimientos, puede controlarte. Por eso, el autocontrol, esa capacidad de sorprender no reaccionando como todos esperan, es una de las herramientas de poder personal más grandes que existen. No se trata de ser calculador o malvado, sino de proteger tu propia autonomía. Aquí hay una distinción crucial que debemos hacer. Sentir no es el problema. Somos humanos, estamos diseñados para sentir. La alegría, la pena, el enojo, son parte de nuestra experiencia. El problema no es sentir, el problema es caer. Reaccionar sin control es perder el mando. Es como si tu mente fuera el general de un ejército y tus emociones fueran los soldados. Un buen general escucha a sus soldados, entiende sus miedos y su furia, pero la decisión final de atacar o retirarse siempre es suya. Cuando reaccionas sin pensar, es como si los soldados se amotinaran y empezaran a atacar sin estrategia alguna, llevando al ejército entero al desastre. El poder no está en no sentir, está en sentir y, aún así, elegir conscientemente tu siguiente paso. Imagina cada emoción como una tormenta pasajera. Algunas son pequeñas lloviznas, otras son huracanes categoría 5. Pero todas, absolutamente todas, tienen algo en común. Pasan. Ninguna tormenta dura para siempre. El error que cometemos es pensar que somos la tormenta. Nos identificamos tanto con la ira o la tristeza que creemos que eso es lo que somos en ese momento. Pero tú no eres la tormenta. Tú eres el cielo. El cielo que observa cómo las nubes vienen y van. El poder real está en no dejar que esa tormenta te arrastre. Es anclarte firmemente al suelo, sentir el viento y la lluvia, pero permanecer en tu sitio, sabiendo que, tarde o temprano, volverá a salir el sol. La emoción es un visitante, no el dueño de la casa. Y esto nos lleva al objetivo final, la libertad. Quien domina su reacción se vuelve impredecible, y la persona impredecible es una persona libre. Libre de la manipulación, libre de las expectativas ajenas, libre de sus propios impulsos destructivos. Cuando la gente no sabe cómo vas a reaccionar, te tratan con más cuidado, con más respeto. No pueden usar tus emociones en tu contra porque tú tienes el control. Ya no eres una marioneta. Has cortado los hilos. Esta imprevisibilidad no es para jugar con los demás, sino para proteger tu espacio, tu paz mental y tu capacidad de tomar decisiones que realmente te beneficien a largo plazo, en lugar de decisiones que solo satisfacen un impulso momentáneo. Así que te propongo un nuevo lema, un mantra para que lo repitas en esos momentos de alta intensidad emocional. Siento, pero no caigo. Siento la rabia, pero no caigo en el grito. Siento la tristeza, pero no caigo en la autocompasión paralizante. Siento el miedo, pero no caigo en la inacción. Este es el lema de la mente que gobierna sobre el corazón. No que lo ignora, no que lo reprime, sino que lo gobierna. Es la máxima expresión de la inteligencia emocional y del poder personal. Es entender que tus sentimientos son información valiosa, pero las decisiones las tomas tú, desde un lugar de calma y claridad. La próxima vez que sientas esa oleada emocional que amenaza con desbordarte, respira hondo. Recuerda que no eres la tormenta. Recuerda que reaccionar es mostrar tus cartas. Y repite para ti mismo. Siento, pero no caigo. Verás cómo, poco a poco, el espacio entre el estímulo y tu respuesta se hace más grande. Y en ese espacio, amigo y amiga mía, es donde reside tu libertad y tu verdadero poder. La traición no es una excepción, es parte del orden humano. Como las mareas que suben y bajan, la lealtad de los hombres fluye y refluye según sus propios intereses.
Creer que alguien te será fiel para siempre es como intentar detener el océano con las manos. Es un acto de inocencia, no de inteligencia. El mundo no funciona con promesas etéreas, sino con realidades tangibles y motivaciones egoístas. La historia humana no es un poema sobre la hermandad, sino una crónica de alianzas que nacen por conveniencia y mueren por la misma razón. Ignorar esta verdad fundamental es construir tu fortaleza sobre arena movediza, esperando que la tormenta nunca llegue. La naturaleza humana, en su estado más puro, busca su propia supervivencia y ventaja. Entender esto no te convierte en un cínico, te convierte en un realista. Te libera de la carga de la decepción constante y te arma con la claridad necesaria para navegar en un mundo imperfecto. La traición no es una anomalía. Es una constante en la ecuación del poder y las relaciones. Aceptarlo es el primer paso hacia la invulnerabilidad. La lealtad dura solo mientras sirva a los intereses de otro. Las palabras de fidelidad son como el eco en una montaña. Impresionantes al principio, pero se desvanecen con el tiempo. La verdadera ancla de las relaciones no es el afecto, sino el beneficio mutuo. Cuando un socio, un amigo o un seguidor te promete lealtad eterna, lo que realmente está diciendo es: por ahora, estar a tu lado me conviene más que estar en tu contra. Tan pronto como esa balanza se incline, tan pronto como aparezca una oferta mejor o un camino más fácil, la promesa se disolverá como la niebla al amanecer. El que comprende esto no se ofende, simplemente observa. Sabe que las personas no son buenas o malas, son racionales. Actúan según un cálculo constante de costo y beneficio. La lealtad es un recurso temporal, una moneda que se gasta. Confiar ciegamente en ella es apostar tu futuro a la estabilidad de los sentimientos ajenos, una de las fuerzas más volátiles del universo. La verdadera seguridad no reside en la promesa de otro, sino en tu capacidad para hacer que tu presencia sea indispensable. El sabio no deposita su poder en promesas, sino en estructuras. No construye su imperio sobre la arena movediza de la simpatía o la palabra dada. En su lugar, erige una fortaleza de sistemas, procesos y diseños que funcionan con o sin la buena voluntad de los demás. El poder que depende de la lealtad de una persona es frágil, vulnerable a un cambio de humor o a una mejor oferta. El poder que reside en una estructura bien diseñada es resiliente, sobrevive a la traición, a la incompetencia y al paso del tiempo. Mientras el ingenuo busca amigos leales, el estratega diseña mecanismos de control, balances de poder y protocolos que garantizan el resultado deseado, independientemente de quién esté al mando. Su confianza no está en las personas, sino en el sistema que las contiene. Sabe que un buen contrato es más fuerte que 1000 juramentos. No deja nada al azar ni a la buena fe. Su poder no es un regalo de otros, es una conquista de su propio ingenio. Anticipar la traición te salva del colapso emocional. El dolor de la traición no proviene del acto en sí, sino de la sorpresa. Es la brecha entre lo que esperabas y lo que ocurrió lo que te desgarra por dentro. Pero, ¿y si nunca esperaras una lealtad incondicional? ¿Y si, en el fondo de tu mente, siempre mantuvieras un espacio para la posibilidad de la deslealtad? Entonces, cuando ocurre, no es un golpe devastador, es una confirmación de tu entendimiento del mundo. No te rompe, te valida. Dejas de verlo como un ataque personal y comienzas a analizarlo como un movimiento predecible en un juego complejo. La amargura se transforma en análisis. El dolor se convierte en datos. Esperar lo peor no es pesimismo. Es una estrategia de protección emocional. Te permite mantener la calma cuando otros entran en pánico, pensar con claridad cuando otros se ahogan en la ira y la tristeza. Quien anticipa el golpe nunca es derribado. Se tambalea, se reajusta y sigue adelante, más sabio y más fuerte que antes. La previsión es la mejor defensa. Sistemas sobre sentimientos. Los sentimientos son volátiles, subjetivos y traicioneros. Hoy sientes amor, mañana indiferencia, pasado mañana resentimiento. Basar tus decisiones, tu seguridad o tu futuro en algo tan inestable es una receta para el desastre. La previsión, por otro lado, es el arte de construir sobre roca. Es la capacidad de mirar más allá de las sonrisas y los apretones de manos para ver las motivaciones ocultas y los posibles futuros.
El líder que opera con previsión no pregunta, ¿confío en esta persona? Pregunta, ¿qué sistema puedo crear para que, confíe o no en esta persona, el resultado sea el que necesito? Crea redundancias, establece verificaciones y equilibrios, y diversifica sus apoyos para que la falla o la traición de un solo componente no derrumbe toda la estructura. No se deja seducir por el carisma. Analiza los incentivos. No confía en la buena voluntad. Confía en un diseño inteligente. Su defensa no es un escudo de esperanza, es una red de seguridad tejida con lógica y preparación. Ver la traición como información te hace invulnerable. Cada acto de deslealtad es una lección gratuita. Te revela una debilidad en tu sistema, un punto ciego en tu estrategia o una falla en tu juicio. El ingenuo se lamenta, el emocional busca venganza, pero el estratega aprende. Analiza el evento con la frialdad de un científico observando un experimento. ¿Por qué ocurrió? ¿Qué incentivos llevaron a esa persona a actuar así? ¿Qué parte de mi estructura permitió que esto sucediera? La traición deja de ser una herida para convertirse en un mapa que te muestra dónde necesitas reforzar tus defensas. Cada deslealtad te enseña a quién no debes dar poder, qué promesas no debes creer y qué tipo de personas debes evitar. Te obliga a refinar tus métodos, a fortalecer tus sistemas y a agudizar tu percepción de la naturaleza humana. Cuando la traición ya no te duele, sino que te educa, te has vuelto invulnerable. Porque cada ataque, en lugar de debilitarte, te hace más inteligente y más preparado para el siguiente. La mente estratégica no se amarga, se prepara. La amargura es el veneno del alma, es el resultado de aferrarse a una herida, de revivir una y otra vez la ofensa, permitiendo que el pasado envenene el presente. Es una prisión autoimpuesta. La mente estratégica no tiene tiempo para eso. Ve la traición no como una tragedia personal, sino como una variable inevitable en el juego de la vida. En lugar de gastar energía en el resentimiento, la invierte en la preparación. Estudia los patrones, anticipa los movimientos y fortalece sus posiciones. Comprende que cada persona, incluyéndote a ti, actúa en función de sus propios intereses. No lo juzga, lo utiliza. La traición es simplemente la manifestación de un interés divergente. Para el estratega, esto no es motivo de queja, es motivo de ajuste. Mientras otros se consumen en la rabia y el deseo de revancha, él ya está 3 movimientos por delante, diseñando un futuro donde esa misma traición sea imposible o irrelevante. La amargura te ancla al pasado. La preparación te impulsa hacia el dominio del futuro. El estratega no teme la deslealtad, la anticipa. Porque quien espera lo peor, nunca se rompe. Afirmación. Confío en la estrategia, no en la simpatía. En un mundo que grita, el silencio impone. La calma, en medio de la tormenta, es el signo supremo de la fuerza. Mientras la multitud se agita en el caos, el estratega observa desde la quietud. Mantener la serenidad cuando otros pierden el control no es un acto pasivo, es una demostración de dominio que genera respeto. Los impulsivos ven tu calma y la confunden con indiferencia, pero es la armadura que protege tu mente. El que permanece imperturbable se convierte en el centro de gravedad del huracán. La mente fría, libre del ruido de la emoción, detecta los patrones invisibles para los impulsivos. Ve las grietas en el muro, las dudas en la voz del adversario, la oportunidad oculta en la crisis. El caos de los demás es el mapa que guía al observador sereno. La calma es dominio del tiempo. Es la sabiduría de saber cuándo hablar y cuándo el silencio es más elocuente. Es entender que cada acción tiene su momento preciso. Actuar antes es precipitarse, actuar después es perder. El estratega no corre tras el tiempo, lo hace trabajar a su favor. El autocontrol es un arma que desarma a los caóticos y confunde a los impacientes. Ellos esperan una reacción, una explosión, una señal de debilidad. Tu serenidad es un espejo que refleja su propio desorden, dejándolos expuestos y sin poder. El fuego interno no necesita mostrarse con llamas aparatosas. Su poder real es silencioso.
La verdadera fuerza no grita para ser escuchada. Se siente en la presencia, en la decisión firme, en la mirada inquebrantable. El volcán que parece dormido es el que alberga la mayor energía, paciencia, precisión y pausa. Las tres armas del estratega que domina su reino interior. La paciencia para esperar el momento exacto. La precisión para golpear donde el impacto es decisivo. La pausa para observar, recalibrar y dejar que el oponente cometa el error. Afirmación. Mi calma es mi poder. El silencio no es debilidad, es la forma más pura de dominio. Cada palabra innecesaria que pronuncias es una grieta en tu armadura, una ventana abierta a tu mente, por donde el enemigo puede observar sin ser visto. Cada palabra de más revela tu pensamiento, y al revelar tu pensamiento, expones tu punto débil. Cuando te conocen, te controlan. Cuando te anticipan, te derrotan. El que habla sin cesar se desnuda ante el mundo, ofreciendo en bandeja de plata las claves para su propia destrucción. El poder no se regala, se custodia. Y la primera línea de defensa de ese poder es el silencio. El necio llena el vacío con ruido, creyendo que así demuestra conocimiento. El estratega, en cambio, abraza el vacío, porque sabe que en el silencio reside la verdadera autoridad. No interrumpas a tu oponente cuando comete un error. No lo corrijas, no lo eduques. Deja que su propia verborrea lo ahogue, que sus propias palabras caven su tumba. Tu silencio será la pala con la que cubrirá su fracaso. Cada explicación que das es una justificación, y el que se justifica, pierde. Demuestra, no expliques. Actúa, no anuncies. El mundo no premia las intenciones, premia los resultados. Y los resultados más contundentes se forjan en la quietud de la planificación, no en el estruendo de la promesa. Maquiavelo enseñó que el misterio es una herramienta de control. El que se muestra por completo es predecible, y lo predecible es vulnerable. El misterio, en cambio, genera una tensión insoportable en la mente de los demás. Les obliga a llenar los vacíos con sus propias proyecciones, sus miedos y sus esperanzas. Tu silencio se convierte en un lienzo en blanco donde ellos pintan sus peores pesadillas. Controlas el relato no por lo que dices, sino precisamente por lo que omites. El aura de poder no se construye con discursos, sino con una presencia enigmática que desafía toda explicación. Sé como la luna. Muestra solo una cara, manteniendo la otra siempre en la oscuridad. Que se pregunten qué piensas, qué planeas, cuál será tu próximo movimiento. Esa incertidumbre es el verdadero campo de batalla, y tú eres su dueño absoluto. El hombre que no necesita validación externa a través de las palabras, es un hombre que se valida a sí mismo. Su centro de gravedad está en su interior, inamovible, impenetrable. No busca la aprobación en el aplauso ni teme el juicio en el murmullo. Su valor no depende de la opinión ajena, sino de su propia convicción. Este desapego lo vuelve magnético y temible a partes iguales. El sabio no busca ser comprendido, busca ser respetado. La comprensión te hace accesible, cercano, humano. El respeto te hace intocable, superior, una fuerza a tener en cuenta. Tratar de que todos te entiendan es una misión agotadora y fútil. Es rebajarte a su nivel, traducir tu complejidad a su simpleza. El respeto, por el contrario, les obliga a ellos a elevarse para intentar alcanzarte. El silencio es la barrera que separa al líder del seguidor. Mientras los demás debaten, tú observas. Mientras discuten, tú analizas. Cuando ellos llegan a una conclusión, tú ya has tomado una decisión. Tu palabra, cuando finalmente la pronuncias, no es una opinión más en el debate. Es un veredicto, es el punto final. El respeto no se pide, se impone. Y el silencio es el arma más elegante y efectiva de esa imposición. No malgastes tu aliento en convencer a los escépticos. Tu energía es un recurso limitado y valioso. Inviértela en acciones que dejen una marca indeleble, no en palabras que se lleva el viento. Que tus obras hablen con la contundencia de un trueno, mientras tú permaneces en la calma impasible del ojo del huracán. El que calla, obliga al mundo a imaginar, y el miedo nace de la imaginación. La verdad a menudo es mundana, predecible,
Pero lo que la mente humana puede concebir en la ausencia de información es infinito, monstruoso. Tu silencio es el catalizador de ese miedo. Cuando no respondes a la provocación, el provocador se queda solo con el eco de su propia agresión, magnificada en el vacío que tú creas. Cuando no revelas tus planes, tus rivales se ven forzados a prepararse para todos los escenarios posibles, gastando sus recursos, agotando su mente, cayendo en la paranoia. Temen lo que no pueden ver, lo que no pueden entender. Y tú, desde tu atalaya de quietud, te conviertes en la encarnación de lo desconocido. El silencio en una negociación no es una pausa, es una maniobra ofensiva. Es un abismo que la otra parte se siente compelida a llenar, a menudo con concesiones que no pretendía hacer. El primero que habla después de una oferta, pierde, porque el que habla revela su necesidad, su ansiedad. El que calla demuestra paciencia, control y la confianza de saber que el tiempo juega a su favor. Usa el silencio para que los demás se traicionen a sí mismos. Hablar es gastar energía. Callar es acumular poder. Cada palabra es una fuga en tu depósito de fuerza vital. El hablador incesante es como un motor que funciona en vacío. Hace mucho ruido, consume combustible, pero no genera ningún movimiento real. Está siempre agotado, disperso, vulnerable. El hombre silencioso, por el contrario, es una presa que acumula un inmenso caudal de energía potencial. No la malgasta en corrientes superficiales. La concentra, la almacena, esperando el momento preciso para liberarla en una ola devastadora que arrase con todos los obstáculos. Este poder acumulado no es solo estratégico, es físico. Se manifiesta en una presencia calmada pero intensa, una mirada que penetra, una compostura que intimida. Mientras otros se agitan en el caos, tú permaneces inmóvil, cargado de una fuerza latente que todos pueden sentir, aunque nadie pueda explicar. Eres el volcán durmiente. Nadie sabe cuándo entrarás en erupción, pero todos respetan el poder que yace bajo la superficie. Observa más, explica menos. El mundo es un libro abierto para quien sabe leerlo en silencio. Mientras otros están ocupados transmitiendo su propia señal, tú te conviertes en una antena, captando toda la información que fluye a tu alrededor. El lenguaje corporal, las vacilaciones, las miradas furtivas, las palabras no dichas. Todo ello te revela la verdad que se esconde tras la fachada. El observador silencioso es el que posee el mapa completo del terreno. Conoce las debilidades, las alianzas, las verdaderas intenciones de cada jugador. Su conocimiento no proviene de lo que le cuentan, sino de lo que él mismo deduce. Por eso, cuando actúa, su movimiento es de una precisión quirúrgica. No des explicaciones a quienes solo buscan munición para atacarte. No justifiques tus decisiones ante quienes nunca las aprobarán. Tu vida, tus reglas, tus acciones son la única explicación necesaria. Deja que el resultado final silencie a los críticos. El éxito es la respuesta más ruidosa y no requiere que pronuncies una sola palabra. Mi silencio habla poder, porque el silencio es el lenguaje de los que mandan. Los reyes no discuten, decretan. Los dioses no argumentan, actúan. El león no ruge para anunciar su caza, simplemente se mueve con una certeza letal. El poder auténtico no necesita anunciarse, simplemente es. Se siente, se respeta. Adopta el silencio no como una ausencia de sonido, sino como una presencia imponente. Que sea tu escudo contra la mediocridad, tu espada contra la insolencia y tu corona invisible de autoridad. En un mundo ensordecedor que grita por atención, tu silencio será el estruendo más grande de todos. Afirmación: mi silencio habla poder. Estar siempre presente te vuelve común. La constante presencia desgasta el valor. La ausencia lo multiplica. Lo que abunda pierde su brillo, se convierte en paisaje. Ser accesible todo el tiempo te hace predecible, ordinario, parte del ruido de fondo. Pero quien se retira, quien dosifica su luz, obliga al mundo a notar el vacío que deja. Tu valor no se mide por cuántas veces apareces, sino por cuánto te extrañan cuando no estás. El sol constante quema el desierto,
pero la lluvia escasa es celebrada como un milagro. La rareza crea autoridad. El misterio genera deseo. Maquiavelo entendió que el poder no se exhibe, se insinúa. El líder que se muestra poco se convierte en leyenda. Sus palabras resuenan más porque no son cotidianas. El misterio es un imán para la mente humana. Lo que no se entiende completamente, se admira o se teme, pero nunca se ignora. Cuando te retiras, dejas un espacio para que la imaginación de otros trabaje. Empiezan a preguntarse qué piensas, qué haces, cuándo volverás. Te conviertes en una pregunta sin respuesta, y eso es una forma de poder. Desaparecer con propósito es una forma de dominar la atención. No se trata de huir o de esconderse por inseguridad. Es un movimiento táctico, una jugada de ajedrez en el tablero social. Retirarte cuando todos esperan que te quedes es una declaración de independencia. Demuestras que tu mundo no gira en torno a la validación externa. Tu ausencia se convierte en un evento, un silencio que interrumpe la monotonía. Cuando regresas, lo haces con una intención clara, y cada gesto, cada palabra, tiene un peso magnificado por la espera. Dominas la atención no por gritar más fuerte, sino por hacer que tu silencio sea ensordecedor. La distancia te da control. Quien no está disponible se vuelve legendario. La disponibilidad constante te pone en una posición de servicio. Estar siempre al alcance te convierte en un recurso, no en una autoridad. Al crear distancia, inviertes la dinámica del poder. Ya no eres tú quien busca la atención, son los demás quienes compiten por la tuya. El que controla el acceso a sí mismo, controla la narrativa. Las figuras históricas que se convirtieron en mitos no vivían en la plaza pública. Se retiraban a sus fortalezas, a sus desiertos, a sus torres. Desde allí, su influencia crecía sin necesidad de su presencia física. La leyenda se alimenta de la distancia. El sabio se retira no por debilidad, sino para recuperar perspectiva. La ausencia también es un acto de autoconservación. El ruido constante del mundo te desgasta, te confunde, te aleja de tu centro. Retirarse es permitir que el barro se asiente y el agua vuelva a ser clara. Es en el silencio donde escuchas tu propia voz, donde refinas tus ideas y fortaleces tu propósito. Esta retirada no es una derrota, es una recarga estratégica. Vuelves más fuerte, más claro, más dueño de ti mismo. El guerrero afila su espada en la soledad, no en medio del campo de batalla. La perspectiva ganada en la distancia es tu mayor arma. Tu tiempo debe sentirse como un privilegio, no como un derecho. Si tu tiempo es un bien ilimitado para los demás, no tiene valor. Trátalo como tu recurso más preciado, porque lo es. Concédelo con intención, no por obligación. Cuando alguien obtiene tu atención, debes sentir que ha ganado algo exclusivo. Esto no es arrogancia, es autorrespeto. Quien valora su propio tiempo, enseña a los demás a valorarlo. Tu disponibilidad no debe ser una puerta abierta, sino un puente levadizo que baja solo para aquellos que merecen cruzar. Haz que tu presencia sea un regalo, no una rutina. La ausencia separa a los fieles de los interesados. En tu presencia constante, todos parecen amigos, pero es en el vacío de tu ausencia donde se revela la verdadera lealtad. Los interesados se van, buscando otra fuente de estímulo inmediato. Los fieles permanecen. Son ellos quienes valoran tu esencia, no solo tu función. La distancia es un filtro natural que purifica tu círculo. Te muestra quién está contigo por lo que eres, no por lo que puedes ofrecer en el momento. Confía en el veredicto del silencio. Es el juez más honesto de las intenciones humanas. La lealtad no se prueba en la fiesta sino en la espera. Afirmación. Mi ausencia amplifica mi poder. Todo poder nace en la mente. Si tus pensamientos son un campo de batalla, cualquier imperio que construyas será de arena. Lo entendieron los grandes estrategas. El dominio verdadero no se ejerce sobre otros, sino sobre uno mismo. La mente es tu primer y último reino. Gobierna tu mente, y el mundo se convertirá en el tablero donde tú mueves las piezas. La mayoría de las personas son esclavas de sus circunstancias, prisioneras de un torbellino externo que dicta cada uno de sus movimientos. El miedo los paraliza, la duda los consume, la opinión ajena los define. Pero tú no.
Tú has decidido trazar una línea y declarar tu soberanía. Has elegido el control interno por encima del caos externo, la voluntad firme sobre la corriente del destino. Ser intocable no significa ser invulnerable al dolor o al fracaso. Significa que nada externo puede quebrantar tu núcleo. La disciplina es tu armadura. El silencio es tu escudo. La estrategia es tu espada. Cuando el mundo grite para distraerte, tu silencio te permitirá escuchar la verdad. Cuando la adversidad te golpee, tu disciplina te hará levantarte más fuerte. Cuando el caos intente ahogarte, tu estrategia te mostrará la salida. Eres el arquitecto de tu fortaleza interior, un bastión que ninguna tormenta puede derribar. Si esta serie ha encendido la llama de tu poder interior, no dejes que se apague. Sígueme para no perderte las próximas lecciones. Comenta, Gobierno mi mundo, y comparte este video con aquellos que están listos para reclamar su trono. Silencio, estrategia, autocontrol. Este es el camino del soberano. Gobierna dentro y conquistarás fuera.